El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Le agradezco que haya venido hasta nuestros estudios y me complace muchísimo presentarles a Reynel Salas Vargas, el vicepresidente de la Academia Huilense de Historia. Reynel, tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Gracias por invitarme y yo sé que lo hace por mí y por la Academia, muy gentil. Tiene usted voz de locutor también. Alguna vez alguien me dijo que no estudiara más, que me dedicara a la locución. Sí. Le cuento una anécdota. Yo entraba a la cabina cuando salía Gilberto Vargas Mota de la cabina de Armonías del Sur hace más de 40 años. Gilberto era su tío. Por supuesto, sí señor. Fue una persona que estuvo metido en los medios, a pesar de su tarea como educador, estuvo muy metido en los medios. ¿Cuál era su especialidad en los medios? Él escribía, básicamente, escribía para los periódicos, tanto para los periódicos regionales como para El Siglo, por supuesto, y para un periódico de Medellín, yo no recuerdo cuál. Pero también entiendo que escribía varios editoriales, o permanentemente escribía editoriales para los noticieros de Radio Neiva y seguramente de Armonías del Sur. ¿Con él comenzó usted a adentrarse en estos temas de la historia? Pues no fue directamente con él, un amigo de él fue el que me hizo la invitación, el Pote Díaz, Miguel Ángel Díaz, fue el que me hizo la invitación para que entrara a la Academia Huilense de Historia. Por supuesto que después de andar buena parte de mi infancia con él, ellos iban a pasar vacaciones a Acevedo y yo también viajaba con él, entonces de tanto verlo actuar a él, interesado por los temas del Huila, por los temas de historia, por la geografía del Huila, se le va pegando uno el gusanito. Y a fe que le seguí los pasos porque antes de que él saliera de la academia a mí me nombraron presidente para reemplazarlo. ¿Lleva cuánto en la academia usted? 41 años. ¿Y cómo se mantiene uno en una institución de este tipo, que me imagino que no debe tener un buen sueldo ni debe tener prestaciones importantes? ¿Cómo permanece uno tanto tiempo en una organización de este tipo? Bueno, en primer lugar, en la academia no gana uno nada, es decir, el trabajo es ad honorem. La clave para permanecer ahí es que uno hace lo que le gusta, es la oportunidad de hacer todos los días o frecuentemente lo que más le gusta a uno, en este caso trabajar temas de historia. Esa es la clave. ¿Y qué tiempo le dedica usted a ese esfuerzo? Bueno, a lo largo de los 40 años ha habido momentos momentos en los cuales le he dedicado, por ejemplo, unas 8 horas diarias. Trabajaba en la oficina normalmente, en la Secretaría de Educación, salía de la oficina y me iba para la casa a trabajar en temas de historia. Obsesionado, pues. Pues sí, por esa época estaba haciendo la tesis de la maestría en historia y me consumía mucho tiempo. En otras ocasiones le he dedicado 2 horas diarias, pero yo creo que lo que menos le he dedicado a la academia es 1 hora diaria. Usted es filósofo de la Universidad de Buenaventura y también es historiador profesional. Correcto. Sí, yo estudié filosofía en la Universidad de San Buenaventura. Hice una tesis, la tesis de grado para graduarme como filósofo, es un trabajo sobre Julián Mota Salas, una personalidad intelectual del Huila, de lo más conocido en el país a mediados del siglo XX, una persona muy preparada, políglota, hablaba 7 idiomas, manejaba perfectamente el griego, el latín, el francés, el inglés, una persona que tenía un absoluto dominio de la obra de Cervantes, se le conocía como el Cervantista de América. Entonces, por hacer este trabajo desde la perspectiva histórica, resulté metido en el tema de la historia. Desde la perspectiva filosófica, resulté metido en los temas de la historia. Entonces, a partir de ahí comencé a incursionar en la historia, porque tuve que acercarme mucho a la vida del departamento de Huila para hacer la tesis sobre Julián Mota Salas. Filósofo e historiador, como diría mi tía Elisa, 2 profesiones que no dan plata. Por supuesto, no. Pero
son las dos profesiones que más llenan el alma. Yo vivo absolutamente feliz y por fortuna las condiciones de vida se me han dado. Mis hijos pudieron estudiar, son profesionales, yo vivo, digamos, cómodamente y vivo muy sabroso. Esa es la clave. Como dicen las señoras cuando alguien declara que se va a estudiar actuación, ¿y de qué va a vivir, mijo? ¿De qué ha vivido? Pues yo fui empleado público. Yo salí de la universidad y 15 días antes, que es una cosa extraña para esta época, 15 días antes de terminar la universidad yo ya estaba nombrado como profesor en el INEM. Y todos los días me llamaba el rector: véngase, Reiner, por Dios, véngase que lo estoy necesitando. Pero un segundo, estoy terminando aquí mis estudios. Trabajé en el INEM 4 años y de ahí pasé a la Secretaría de Educación. Allá estuve 23 años en la Secretaría de Educación. Yo era dueño ahí de ese edificio, formaba parte de los archivos y de los inventarios de la gobernación. Y después fui secretario de Cultura del departamento y ahí terminé mi vida como empleado. Me pensioné y ahora vivo de la pensión. ¿Cómo es su familia, Reiner Salas? ¿Quiénes son los miembros de su familia y de dónde viene usted? Bueno, yo soy de Acevedo, en el sur del departamento del Huila, un pueblo que hoy es completamente diferente a lo que fue cuando tuve la suerte de nacer en esa tierra. Mi mamá, Angélica Aceveduna, de una familia, la familia Vargas Mota, y mi papá se llamaba Luis Guillermo Salas, casi medio paisano suyo. Él se levantó en Pitalito, en Las Vegas de Chillurco. Allá hice la primaria, luego me fui para el seminario a estudiar. Terminé el bachillerato en el seminario, hice 2 años de filosofía y luego me fui para Bogotá a terminar la carrera de filosofía y a trabajar, señor, porque se acabó la posibilidad de seguir estudiando. Tengo mi señora, que se llama Claudia Jimena Vargas, con ella tengo una niña, Akemi del Mar, pero tuve un primer matrimonio y con ese primer matrimonio, o de ese primer matrimonio, tengo 2 hijos profesionales, Camilo y Felipe. ¿Cuántos libros? Debo tener escritos y publicados, deben ser como unos 4 o 5, y por publicar tengo como unos 6 guardados ahí, esperando que algún día pueda juntarlo de unas primas de junio y de Navidad para poderlos publicar. Sí, a nivel de novelas y de lo comercial, la gente mide la importancia de sus libros por el número de libros vendidos o por la plata que les dé la editorial. En materia de historia, ¿cómo los mide usted? Bueno, yo tengo, la referencia mía me la da Delimiro Moreno. Delimiro Moreno publicó un libro que se llama El Huila en el Estado Soberano del Tolima, me parece, y vendió 5 libros, dijo que ese era un bestseller. Si usted logra vender más de 5 libros, usted ha escrito una obra maravillosa. Pues básicamente la gente quiere que uno le regale el libro. El último libro que yo publiqué, de Luis Ignacio Andrade, yo creo que regalé alrededor de unos 500 ejemplares. En primer lugar, el día del lanzamiento fue mucha gente. El salón de la asamblea, de la biblioteca departamental, estaba prácticamente lleno y todo el mundo quería que yo le regalara el libro y efectivamente se lo regalamos. Porque y le encimó la firma. Exactamente. Y todos querían que le escribiera algo y yo le escribía a todos, pero yo creo que nadie entendió porque tenía que escribir tan rápido que eso eran unos garabatos, a duras penas medio las primeras iniciales de la firma. ¿Y los otros libros dónde están? Los de Luis Ignacio Andrade, ¿se venden en dónde? Esmir, un amigo ¿Que vende libros? Que vende libros, él anda cargando unos 10 entre sus portafolios para vendérselos al que le ocurre preguntar por él, pero la gente esto no lo compra. Me da la impresión de que es un tema como cultural, porque la gobernación del departamento desde la década del 50, cuando creó la Biblioteca de Autores Huilenses y que tenía su propia imprenta, la gobernación publicaba y regalaba.
Entonces la gente se acostumbró a que a uno le publican, le hacen el favor de publicarle cuando le hacen el favor de publicarle, pero ese favor después es para repartírselo a las personas cercanas al gobierno, cercanas a los autores. Entonces miramos por cuál es el libro que más le piden, ¿este de Luis Ignacio Andrade o el de Olga Duque de Ospina, o el de la historia del Huila? Yo creo que el libro que más se consulta es el de la historia del Huila. Sin embargo, el libro más completo es el de Luis Ignacio Andrade. Y el libro de mayor interés, o que debería despertar un interés mayor dentro de la población huilense, es el libro sobre el conflicto con el Perú. Pero desgraciadamente esa edición la hizo el Ministerio de Defensa y circuló mucho, hicieron alrededor de unos 2.000 ejemplares, pero circuló en el medio castrense, hacia la comunidad, ese libro no circuló, ese libro prácticamente no se conoce. ¿Y por qué resultó escribiendo un libro de Aguas del Huila de 20 años? Ya. ¿Se lo pidieron? Me lo pidieron, correcto. Ese es el único libro que he escrito por encargo. Estaban pendientes de celebrar los cumpleaños de los 20 años de la empresa y consideraron que lo mejor era para celebrar los 20 años dejar una memoria, porque es que Aguas del Huila trae toda la tradición de lo que ha sido el proceso de administración y de servicio del agua en el departamento del Huila, desde la zona rural hasta la zona urbana. Y el departamento del Huila ha logrado unos niveles de cubrimiento de agua potable muy altos con relación al contexto nacional. Los niveles de atención son cercanos al 98%. Eso me permite decir que la crítica que hacen algunas personas sobre el mal uso de las regalías del petróleo en la década del 70 y el 80 no es correcta, porque efectivamente gracias a las regalías del petróleo el departamento de Huila hizo un cubrimiento muy grande en materia de agua potable, no solamente urbana sino rural. Ahora, que los acueductos no hayan sido lo suficientemente grandes o que se hayan quedado cortos o que haya habido algunas fallas en su diseño, eso es otra cosa, pero el departamento de Huila me parece que invirtió muy bien el dinero con relación al agua. Unas frases cortas para personajes de libros que usted ha hecho, el de Luis Ignacio Andrade. Brevemente, ¿quién era Andrade? Andrade, un huilense es decir, culturalmente un huilense perfectamente definido, muy trabajador, con la convicción de que el hombre es capaz de lograr lo que se quiere, lo que se propone. Julio Bamón Puyo. Una persona extraordinaria, trabajador como nadie y de una visión extraordinaria a pesar de la poca formación profesional que tuvo. ¿Y Olga Duque de Ospina? Una señora que tenía frente a sí el espíritu de la trascendencia. Ella no quería ser una persona más del montón, quería ser algo más. ¿Y ha escrito sobre otros personajes del Huila? Sí, ya le decía sobre Julián Mota Salas, ya hablamos sobre Julián Mota Salas. Que digamos es fuera de concurso esa historia. Por supuesto, porque además es una persona de lo más grande que tuvo el departamento del Huila en materia de las letras. Pues no puedo decir que está a la par de José Eustacio Rivera, pero en ese mismo nivel, además que fueron compañeros de estudio en el Colegio de Santa Librada. Me llama la atención esa historia comprensiva de Neiva con el señor Bernardo Tobar Zambrano, dadas las calidades de Tobar Zambrano. ¿En qué consistió ese trabajo? Bueno, para la celebración de los 400 años de la ciudad de Neiva, la academia le propuso al municipio de Neiva hacer una historia y contratamos. Nos comprometimos a hacer una historia en 5 tomos, escribimos alrededor de unas 2.000 páginas, tocamos diferentes aspectos desde la época precolombina hasta la actualidad y conformamos un equipo de trabajo grande, 62 personas. Con 62 personas estuvimos trabajando en esta historia. Bernardo es el director científico, el que ponía la línea, y yo era el coordinador, es decir, yo era el que tenía que manejar el juguete para que todos los articulistas fueran cumpliendo en primer lugar, con el contenido que se habían comprometido, y en segundo lugar, para que cumplieran con los tiempos, porque había que entregarle la historia a Neiva antes de que se celebraran los 400 años. Es una historia muy completa. Usted encuentra ahí toda la historia de la colonia,
que es muy interesante la historia de la colonia para Neiva. En el siglo XIX usted se divierte porque Neiva fue, como usted lo sabe, capital del Estado Soberano del Tolima, fue una ciudad muy influyente en la región y hay una información muy completa sobre el papel que cumplió. Y en el siglo XX hay un seguimiento bastante completo de lo que ha sido el proceso de evolución de la ciudad en materia de servicios públicos, en educación, en materia de desarrollo urbano, en materia administrativa. Y esta historia comprensiva se cierra con un artículo muy extenso, son 150 páginas, eso no es artículo, prácticamente es un libro que escribí yo sobre la historia rural de Neiva. Nos preocupaba desde la academia que siempre que hablamos de Neiva nos ocupamos de la zona urbana, siempre hablamos de la ciudad. Y dijimos, pero que bueno, ¿y la zona rural de Neiva qué pasa? Y hemos encontrado una zona rural desprotegida, abandonada, que ha sufrido como la que más los dolores de la violencia desde los años 30 para acá, e incluso desde antes, porque comenzamos a tocar el tema de la abolición del resguardo entre San Luis y Órganos, para el desarrollo de la minería. Entonces, toda la historia de la zona rural de Neiva ha sido de dolor, de descuido, de abandono por parte de las autoridades centrales. Reinel Salas, ¿hay un común denominador, hay una identidad del huilense? Por supuesto. ¿Cómo es el Por supuesto huilense? que sí. El huilense es hijo de la hacienda ganadera. Eso lo tratamos con bastante profundidad en la historia general del Huila que publicamos en el año 95. Es hijo de la historia ganadera, de la hacienda ganadera, en cuanto que Neiva, en cuanto que la gente del Huila se dedicó fundamentalmente a vivir del ganado y todo lo que ello implica, que es engordar ganados, y es transportar ganados, es decir, la vaquería, y es el uso de los caballos. Y tenemos tres elementos fundamentales ahí. Ese huilense que permanece bastante idéntico a sí mismo, como hasta mediados del siglo XX, comienza a cambiar un poco antes, en la medida en que llegan al departamento de Huila migrantes de muchas partes del país y fundamentalmente del Tolima y de Cundinamarca, primero de Cundinamarca. Por allá por los años 30, por efectos de la violencia política, llega gente de Cundinamarca, muchísima gente de Cundinamarca, y traen sus formas culturales de ser. Luego entra mucho tolimense y buena parte de paisas que vienen empujados por la colonización antioqueña, también llegan a nuestro territorio. Y posteriormente, o por esa misma época, entran caucanos y nariñenses por el sur del departamento. ¿Y eso hizo que nos fuéramos convirtiendo en qué? En un pueblo multicultural o pluricultural que tiene una característica singular que ha querido hacerse o hacerse muy parecido a sí mismo en torno a las fiestas del San Pedro, pero fiestas que tienen sus singularidades, sobre todo en el occidente, hablando de La Plata, y en el sur, hablando de Pitalito, con algunas singularidades. Es decir, los medios de comunicación han hecho que el Huila se sienta uno en torno a las fiestas del San Pedro y a partir del sanjuanero huilense. Pero los mismos medios de comunicación dentro de su localidad hacen que ese huilense se reconozca con algunas diferencias según que esté en el norte, en el occidente o en el sur. Pero somos tímidos, somos hipócritas, somos alegres, somos echados para adelante, no lo somos. ¿Hay algo que nos identifique más concretamente? Sí, a finales de la década del 90 hubo un gran ejercicio de reflexión sobre lo que somos nosotros los huilenses. Nos reconocemos como un pueblo trabajador, ¿sí? Como un pueblo colonizador. Nosotros colonizamos el Caquetá, colonizamos buena parte del Putumayo, colonizamos parte del Magdalena Medio y de la zona norte del Magdalena Medio, en la zona de los Santanderes y del Magdalena, donde se cultiva arroz, lo mismo que los llanos orientales. Somos un pueblo colonizador e internamente somos muy trabajadores, pero no tenemos la capacidad
organizarnos para aunar esfuerzos y sacar adelante los proyectos. Somos demasiado individualistas. En un estudio que hicimos sobre las características culturales del huilense, se decía, por ejemplo, que éramos religiosos, primero, y una de nuestras características es no querer abandonar la familia, y finalmente, que la mayor riqueza de un huilense era tener un amigo político. Parece que eso sigue siendo vigente, sí, 20 años después. Y la política se ha degradado. ¿Cómo tener esa aspiración todavía? ¿O cómo depender tanto del político? Por supuesto, sobre todo que el político antes le ofrecía a usted la perspectiva nacional, y cada vez el político le ofrece perspectivas más cortas, ya ve, casi ni siquiera departamentales, las perspectivas son simplemente locales. La Academia de Historia Reynel Salas Vargas ha descubierto algo sorprendente. Usted que ha estado tanto tiempo y ha estado en su conformación, la Academia de Historia y su conocimiento le ha permitido cambiar cosas que antes decíamos que eran ya definidas y que por investigaciones suyas o de otros miembros de la Academia han hecho cambiar el discurso. Sí, yo creo que nosotros hemos digamos, incidido en unos 2 o 3 cosas. Hay una muy grande que es justamente en la concepción del huilense. Cómo el Huila lo que hoy es el departamento del Huila se estructura en torno a un problema geopolítico de la colonia. El departamento del Huila jugó como un puente colgante entre Santa Fe y Popayán. Era necesario estabilizar ese puente porque se movía mucho y la gente no podía transitar. Nosotros dependemos de eso. Eso hizo que nuestras condiciones, nuestras características fuesen particulares, y nosotros dependemos siempre del centro. Hemos cumplido una función de cuidar la periferia. Estamos cuidando el Caquetá, estamos cuidando el sur del país, lo demostramos durante el conflicto con el Perú, y somos, digamos, como cuidadores o responsables de la periferia, pero nosotros no tenemos autonomía porque dependemos de Bogotá. Eso ha sido una cosa singular. Lo otro que en lo que estamos trabajando actualmente es en la idea de decirle a la gente que, hombre, el cuento de las 3 fundaciones no debemos pasarlo así simplemente como 3 fundaciones de Neiva, sino que cada una del surgimiento de esos 3 poblados que tuvieron el mismo nombre, Neiva, obedecieron a razones específicas, muy particulares, muy concretas. Una era una razón para defender los bienes de don Diego de Ospina y Medinilla, de don Sebastián de Belalcázar, que fue quien descubrió, entre comillas, este territorio para los españoles. Otra la razón para crear a Neiva, o lo que se llamó Neiva en donde hoy es Villavieja, que era para agrupar a un numeroso, una presencia grande de encomenderos. Y la otra, que es la actual, que es una ciudad que se crea para servir de base para el desarrollo de unas minas de oro en el río Ataco, en Ataco sobre el río Saldaña, y para que contribuya al desarrollo económico que soportara esa misma actividad minera, como la producción de ganados, como la producción de azúcar y aguardiente, y la producción de alimentos. Además de que sirviera de base para el comercio a través del río y a través del camino. Hemos estado insistiendo en eso. Ahora, nosotros vemos que la gente no puede entender eso como una cosa novedosa, una cosa extraordinaria. Dirán, bueno, pero ¿qué le quita a Neiva o qué le pone sean 3 o que sea una? Sí. No. Lo que queremos es que la gente entienda que la fundación de la ciudad actual le da unas características singulares, hacen que Neiva se convierta desde hace 406 años en una ciudad que vende servicios, que vende el servicio de transporte, que vende servicios de alojamiento, que vende servicios de reposición
de mulas, etcétera, y que cada día está llamada a hacerlo más, de tal forma que nosotros, los que vivimos aquí, debemos ser unos excelentes anfitriones para que cada día vengan más gente a solicitar nuestros servicios y nosotros vivir de la venta de esos servicios. Mucha gente ha vivido del cuento, usted ha vivido de la historia. Exactamente, que es vivir de un cuento, porque la historia es un cuento, es decir, una interpretación de hechos, de fenómenos que están ahí y uno los mira con los ojos que tiene hoy. Yo seguramente, no seguramente, de hecho, yo miro la historia, en el caso de Neiva, muy diferente a la forma como la miró Gilberto Vargas Mota, por ejemplo, o como la miraron el padre Genaro Díaz Jordano, el fundador de la academia, etcétera. Y le veo la cara feliz, o sea que usted mira una buena historia. Exactamente, tengo mucha fe en esta ciudad. Reiner Salas Vargas, muchas gracias por venir este mediodía y le deseo la mejor de las suertes en la academia y en su vida. Gracias, Edgar, gracias por tenernos en cuenta, gracias por tenerme en cuenta a mí en particular, muy gentil. Le deseo éxitos también en su actividad periodística, muy escuchada, muy seguida. Muy escuchada, muy seguida. Muy escuchada, muy seguida. Muy escuchada. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.